de la separación de Dios. Ahora, lo que la autora de la lección acaba llevando es de cómo nuestras malas decisiones no solamente impactan nuestra vida, pero impactan el nombre de Dios. Exacto. ¿Qué podemos aprender de ese concepto? ¿Cómo podemos desarrollar eso en nuestra vida? ¿Cómo podemos entender bien nuestra necesidad de acercarnos a Dios para cerrar ese espacio que un día se creó? Interesante. Esta expresión de este salmo que acabamos de leer tú y yo, es expresión de una autoconciencia o de una conciencia del poeta y del autor respecto de quién es él. Porque no puede saber quién es Dios si no sabe quién es él. Y luego, sabiendo quién es Dios, sabrá quién es él. Esta conciencia de humildad profunda lo lleva a preocuparse por el mismo Dios, que no habiendo vengado y protegido a los suyos, es causa de la mofa y de la burla de sus enemigos. O sea, primero Dios en el corazón, porque para el salmista lo más importante es Dios, más importante que la propia vida y que su propia vida. Y entonces en ese contexto él ve la realidad de sí mismo, ve la realidad de su pueblo, ve la injusticia y le reclama a Dios que se salve él a sí mismo en la persona de su pueblo y que se acuerde de aquellos que han sido fieles. Es un reclamo de justicia de alguien que antes amó a Dios que a sí mismo. Es interesante ese concepto, porque en la vida religiosa que llevamos y en la realidad de las iglesias, no solamente la iglesia adventista, a la cual nosotros nos servimos, pero la religiosidad que toma cuidado del mundo hoy día, esa dedicación a Dios pasó a estar en segundo plano. Perfecto. Tú lo acabas de decir. El yo. El mito del legalismo se funda en el yo, en el ego. El ego se concibe a sí mismo como origen de sí mismo, como origen de sí mismo y como origen de su poder en el mundo. Y por eso creamos la civilización y la religión es un producto de la civilización. Cuando la religión como producto de la civilización tiene al yo en el fundamento, tenemos la religión que es el opio de los pueblos. Y tenemos que en el mismo monte donde el Señor dio el sermón de la montaña, Mateo 5 al 7, debajo se asesinan judíos y palestinos hasta el día de hoy. Es la historia de la humanidad, es la historia del ego. El mito del ego. El tema es creer que uno es el origen de sí mismo y que uno puede todo. Jeremías 10:23. No es al hombre determinar sus pasos, sino a Jehová. Esta conciencia que tiene David en sus salmos respecto de que él es nada delante de Dios y que su vida más vale sea nada para que Dios sea todo, es el principio de la fe. Y es ahí, esa tierra extraña que la autora propone, cómo la separación de Dios que nosotros tenemos hoy día, estamos separados, nos separamos, nos alejamos de Dios por nuestros pecados. Cómo eso ha sacado a Dios completamente del centro de nuestra vida y ha puesto al ego. Nunca como en nuestros tiempos. Vemos gente buscando tener razón, más que amor a su prójimo, más que misericordia a los que sufren. Perfecto. No, es mi iglesia, es mi creencia, es mi doctrina, es mi político, es mi manera de mi sistema. Exacto. Y la gente se olvida de que no estamos aquí por el yo. No. Estamos por un Dios sobrenatural, grandioso, misericordioso. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Es la vida. Es el problema. Es el problema de los que han sido llamados pero no han sido escogidos. Yo muchas veces me pregunto si yo he sido escogido. Y muchas veces el otro yo, el alter ego, me dice, quédate tranquilo, que si te preguntas vas por buen camino. No creas que has sido escogido. Por eso pregúntate y duda si has sido escogido. Es el gran problema. Esto es vital en la experiencia del ser humano. Y no es una cuestión menor, es fundamental. Porque determinará nuestra redención en el mundo. Yo no pienso en la redención como ir a tomar mate y a pelear con mi esposa en el cielo.
Pienso en la redención como ese instante divino en mi corazón que justifica haber vivido. Porque lo dice el David en sus salmos. Un instante contigo vale 1000 años fuera de tus atrios. ¿Está claro? Es decir, es esa eternidad que penetra en nuestro propio tiempo y que nos hace plenos. Es ese amor profundo que no se puede analogar. A veces simplificamos hablando de él. Yo también me sacrificaba caminando 15 kilómetros para ver a mi enamorada. No, no tiene nada que ver con eso. Es mucho más que eso. Es infinitamente más que eso. Y me llama la atención es el hecho de que nosotros pudiéramos vivir un poquito de esa eternidad en tierra. Por supuesto. Lucas 4. Ha llegado el reino de Dios. Y se enojó también los fariseos cuando escucharon eso de Jesús, porque Jesús puso la fe en otros que no eran ellos. Wow. Fíjate que son todos hombres y personas que menciona Jesús en el gran sermón del templo en la sinagoga de Lucas 4, y personas como digamos, frutos de la fe, digamos, como origen de la fe, y como que viven la fe de personas que no eran israelitas precisamente, que no eran judías, eran paganos algunos de ellos, muy paganos. La vida corre por otros andariveles de lo que pensamos que corre a través de la religión formal, que es un veneno. Hermano, tenemos mucho que hablar. Yo creo que esa idea de poner a Dios en nuestro corazón, en el trono de nuestra vida, antes que el yo, puede parecer una religión vacía o muy suavecita, pero no tiene idea la gente de la profundidad ficticia, y el dolor de eso. Ficticia y cobarde, puede ser interpretada como tal. Porque cuando yo menguo, como menguó Juan el Bautista delante del Señor, mi yo es muy pequeño, y como nosotros tenemos que adorar el yo y darle lustre al yo, cuando hacemos una cosa así, nadie nos cree, ni nosotros creemos en aquel que lo hace. No nos gusta la humildad del corazón, no la humildad hispana que nosotros impostamos con ahorita, sí, le ponemos diminutivo, esposita, ¿qué cosa más esposa? ¿Cómo está tu esposita? No, esa humildad hispana tan nuestra, no. La humildad real, que es la conciencia de que no hay nobleza si antes no me doy cuenta de que quién es Dios y quién soy yo. No le hagamos más propaganda a Dios, por favor. No le hagamos más propaganda a Dios. Más bien hagamos silencio. La lección habla del silencio. Sigamos adelante, no te quiero tomar, porque tendrás algo que decir. No, vamos, porque tenemos que pasar al día lunes. Tenemos mucha cosa que hablar, y esta conversación se va a poner sumamente interesante. Ricardo, vamos a entrar a este estudio del día lunes y voy a leer el Salmo 88 del verso 3 al verso 12. Usted puede acompañar en pantalla del verso 3 al verso 12, dice así: porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Interesante este salmo. Increíble. Porque David trae aquí, después ya comenzamos a hablar de la separación que el pecado hizo entre Dios y el ser humano. Y quizá el fruto de esa separación más doloroso para el ser humano es la muerte. Porque la muerte nos hace quebrar esas relaciones personales, nos hace perder a los queridos
y nos genera un sinfín de dudas, ¿no? ¿Qué pasará después de la muerte? Es la pregunta que el ser humano hasta el día de hoy lucha con ella. ¿Qué pasa con el ser humano después de la muerte? La muerte, Ricardo, vamos a hablar un poquito de ese enemigo que tenemos. En tu vida personal, ¿perdiste a alguien cercano a ti, a alguien que te dolió mucho y que te llevó al punto de la duda, de los cuestionamientos? Sí. Te voy a dar una clave para leer este texto también. Al poeta lo está escribiendo de esta manera. Nosotros ponemos la muerte como un fenómeno al final, escatológico, es decir, al final de nuestra vida. Pero la muerte forma parte de nuestra existencia. Por eso la vida es una paradoja. La diferencia entre una paradoja y una contradicción es que la contradicción es contradicción de términos. No podemos decir que Dios es una persona si decimos a su vez que no tiene conciencia. Pero la paradoja, por ejemplo, te voy a mandar esta paradoja. Nacemos para vivir muriendo. Esta es una paradoja. Hay una tensión entre los dos términos que está saldado por un tercer término que no está explícito. Ese tercer término que no está explícito es que la vida es cuenta regresiva. Apenas nacemos somos lo suficientemente viejos como para morir. Lo que está pasando a este hombre a mí me hizo saltar las lágrimas interiormente. Como uno tiene que ser profesional, no puede ponerse a llorar frente a un micrófono, porque es una terrible depresión que yo también la he vivido y la vivo. Acaban de morir dos grandes amigos míos en el lapso de un mes, el pastor Alfredo Campechano y el pastor Francisco Altamirano. Yo sé lo que está diciendo este hombre, es la muerte. Pero vos solamente podés saber y conocer la muerte si estás vivo. Ese es el tema. Sabes que la muerte de Alfredo fue algo que me dolió mucho. Alfredo fue el editor de mi primer libro. Sí. Y él supo agarrar mis pensamientos crudos, mis pensamientos así chuecos todavía. Exacto. Y lo pudo ajustar de una manera. Y era un hombre tan humilde, tan sencillo. Absolutamente. ¿No? Pero un hombre cerebral. Tan sabio. Tan sabio, Alfredo. ¿Cómo lidiamos con la muerte, o Ricardo? ¿Cómo lidiamos con ese enemigo? ¿Cómo vivimos sabiendo que no solamente nosotros vamos a morir? Mi padre tiene eso. Yo lo fui a rescatar a Ucrania. Y yo le decía, viejo, no te me puedes morir aquí. Y él me decía, hijo, si me muero, se acabó. Claro, está en paz. Y eso quiero conectarlo con una entrevista que vi a un actor de Hollywood, Keanu Reeves, dando. Le preguntaba el entrevistador, ¿qué pasa cuando morimos? Claro. Y él dice, sí, no sé lo que pasa cuando morimos. Sé que los que se quedan sufren. ¿Cómo sobrevivimos a ese paradojo, Ricardo? El tema de la muerte es un tema fundamental de la propia teología, igual que el tema del mal. Pero yo no quiero teorizar sobre esto, sino que quiero hablar en forma práctica. Dije que solamente podemos sentir la muerte cuando amamos profundamente. Cuando vivimos, deja que los muertos entierren a sus muertos, decía Jesús respecto de los religiosos de su tiempo, cuando tenían todo resuelto. Los que están vivos sufren la muerte de un modo diferente, no son zombies. El que está vivo ayuna, no con cara de zombie, se lava la cara y no muestra a nadie, no es hipócrita, sino que muestra su rostro a los hombres y Dios está en su interior, ¿no? Fíjate vos, San Mateo capítulo 6, me explota la cabeza con textos bíblicos. Mateo 6, Jesús está hablando de la hipocresía y habla de la limosna, de la oración y del ayuno. Y el común denominador es, no hagáis nada para la justicia de los hombres, para ser vistos por. La vida comienza con Dios en el alma y en el corazón. Y cuando Dios está en el alma y en el corazón y está la vida, la muerte se absorbe con discreción y con fe. No desaparece en absoluto el dolor y la angustia. Es profundo. Es posible llorar con fe. Claro, pero además aprender desde ese llanto
Uno aprende desde el llanto profundo y sincero, desde la nobleza de saber que uno está vivo porque ha amado. Cuando uno ama, no tiene de qué arrepentirse. Cuando uno ama, no tiene de qué arrepentirse. Nunca. Tenemos que hacer una camiseta de Cuando esa uno frase, ama, hermano. cuando uno ama no tiene temor, lo dice Pedro. No hay temor en el No hay amor. temor. Lo que hay profundo dolor, que es un dolor de parto de una nueva criatura, porque yo necesito nacer. Yo estoy padeciendo la muerte de mis compañeros todos los días. Todos los días me acuerdo de él. Todos los días le pregunto a Dios por qué. Eran hombres demasiado jóvenes para morir. Sí. Todos los días digo lo mismo que el profeta, que el poeta. Y todos los días el Señor me consuela en el mismo dolor, porque el Señor es alquimista, produce la tristeza, la convierte en alegría. Fíjate tú, que hay tres formas de decir las cosas. Si yo te vengo a decir a ti que estoy triste, puede ser que agregue tristeza a tu tristeza. Si voy al psicólogo y le digo que estoy triste, puede ser que agregue lucidez a mi tristeza. Pero si yo se lo cuento a Dios, voy a tener alegría en la tristeza, porque Dios es el gran alquimista. Dios produce alegría en tu tristeza, no son diferentes. La alegría y la tristeza es lo mismo, pero visto desde otro ángulo, como es la misma luna, vista desde un lado y vista del otro. No hay consuelo sin dolor, y en el propio dolor está embretado, naciendo, preñando la razón de tu consuelo. Y en tu propia tristeza está preñada la razón de tu alegría. Y el hecho de que estés triste habla de que estás amando. Y ahí otra vez volvemos a lo que estábamos hablando. Por eso ¿no? los salmos terminan así. Comienzan con tristeza y terminan con alabanza y alegría. Porque Dios es el gran alquimista. No vayas a un psicólogo, anda a Dios. Pero y ahí nos lleva al otro punto, ¿no? De que solamente logra entender eso quien se ha vaciado del yo. Sí. Que ha puesto a Dios en primer lugar de verdad y no de palabra. Sí. Porque cuando Dios está en primer lugar en mi vida, es amor que maneja mi vida. Exacto. Y si el amor maneja mi vida, yo lloro con esperanza. Pablo dice eso, no quiero que lloréis como los que no tienen esperanza, cuando habla de la muerte. Yeah. No quiero que lloréis como los que no saben lo que va a pasar. La muerte no puede ser un señor sobre nuestra vida. El miedo no puede ser un señor sobre nuestra vida. La muerte va a generar dolor a los que quedan, pero es un dolor que lo lleva uno a buscar la esperanza de Dios. Claro. Y quizás ahí sea la gran dificultad hoy día que las personas tienen con enfrentarse a la muerte. Exacto. Y por otro lado, el tema de la muerte y el tema de la injusticia, como en el salmo que tú leíste, plantea cuestiones teológicas al propio salmista, porque duda de Dios. Porque como leímos ya anteriormente, incluso le pide a Dios que reivindique a su pueblo por sí mismo, no por él. Y en algún momento también la lección de escuela sabática, y esto es muy sabio, de la autora de la escuela sabática, dice que hay preguntas que no tienen respuestas. En la vida también hay preguntas que no tienen respuestas. Nuestra ignorancia siempre será más grande Pero, que nuestro conocimiento, ¿no? Absolutamente. Y entonces esto también trae cierto grado de consuelo, porque no soy tan objeto de la ira de Dios como creí. Esto tiene que ver también con la culpa. A veces nos culpamos más de la cuenta, más de lo que Dios quiere que nos culpemos. Es nuestro afán de buscar culpables para todo. Exactamente. Si no lo encontramos afuera, lo encontramos exactamente. adentro. Y nos castigamos sin la menor necesidad. Nunca fue plan de Dios de castigues así. Exacto. ¿Sabes qué? Cada uno de nosotros llevamos un creador, a su vez, y una criatura. Y el creador que hay en nosotros tiene que tener un poco de misericordia hacia la criatura también. También perdonarnos a nosotros mismos. Y esto tiene mucho que ver con estos salmos, porque todas estas son la gran materia con la que trabaja el salmista y el poeta, son las emociones. Porque te quiero contar que es muy lindo aparentemente ante la vista ajena, y te lo dice alguien que lo sabe, porque de los hipócritas yo el primero, y no lo digo
sin afectación ni porque me quiera imitar al apóstol Pablo, sino porque lo siento así. Soy un maestro de la hipocresía porque he sido un religioso de toda mi vida. Entonces, en este contexto de sinceridad absoluta, quiero decirte que Dios por momentos se revela y por momentos no lo veo. Por momentos como el sol, como la nube cuando cubre el sol, ¿y dónde estás? Y yo mismo me siento con frío y siento que se ennubleció mi vida, se oscureció mi vida y realmente no puedo llegar a dudar porque supe que el día anterior había sol, del sol que está detrás de las nubes, pero no puedo pensar si realmente va a volver a aparecer. Y en este movimiento estamos toda la vida. Y deja hacerte una pregunta para terminar esta Sí. conversación. Perdón que me declaré y confesé delante de ti que soy muy hipócrita. No, es un espejo, hermano. Estás hablando de un espejo. Ah, bueno, Son está bien. Dos hipócritas. Está bueno, muchas gracias. Lo que Me das consuelo. Mal de muchos, consuelo de tonto. Pero te preguntas, ¿cómo vivir sin respuestas? ¿Cómo vivir sin respuesta? ¿Qué pregunta? Porque la autora habla de eso, ¿no? Hay preguntas que no tienen respuesta. Exacto. Nuestra Me pareció muy ignorancia- sabio, lo más sabio que vi de la lección. Nuestra Porque ignorancia- fue sincera. Claro, y nuestra falta de conocimiento. Yo digo eso mucho a la gente, Es la gente se que, molesta. es que vos con eso. tenés la respuesta, ese es el tema. Nosotros lo que no sabemos es mucho, mucho más de lo que sabemos. Sí. ¿Cómo vivir en paz sin las respuestas? Es que hay respuesta, es que está la respuesta. Un amigo me dijo, últimamente estoy haciéndole demasiadas preguntas a Dios y por eso estoy pensando que estoy siendo cada vez más escéptico y cada vez creo menos en Él. Wow. Y entonces yo le dije, justamente eso, el que te preguntes es un síntoma y un signo de que eres un hombre de fe. Genial eso, hermano. Porque la fe es esto. La fe es esto, es también preguntarse y es también ver lo que uno no puede ver. Para el hombre de fe ve el amanecer antes que ocurra. Y esto es algo que lo sentís en lo profundo del corazón y cuando estás muy angustiado, mirás ese día luminoso, cuando el Señor te dijo, no, es por acá, para no te olvides que sigo estando contigo en medio de las tinieblas, aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo dijo David en el Salmo 23, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Él sabía que Dios estaba con él en medio de la aflicción, aunque no lo veía. Ese salmo es magnífico, es un salmo que me llena los ojos de lágrimas, porque, wow, este tipo está acá presente conmigo. Aunque uno no lo sienta y no lo vea. Claro, no digo, cuando digo este tipo, estoy hablando de David, ¿no? No estoy refiriéndome a Dios, ¿no? Obviamente. Pero yo ahora me refiero a Dios. ¿Cuántos momentos en nuestra vida la muerte o el dolor semejante al de la muerte nos hizo pensar, estoy solo? Yeah. Pero aunque rechace, aunque no crea, aunque no vea, aunque no sienta, Yeah. no hay un momento, nada me puede separar de ese amor poderoso y maravilloso que venció las Amén. cadenas de la muerte. Amén. Exactamente. Y te quiero decir algo, es precisamente esa condición que nos hace darnos cuenta que nadie nace en este mundo del mundo, sino de la vida. Cuando nacemos de la vida, por eso yo le digo a los hermanos, yo no nací el 30 de abril de 1953, sino el 17 de noviembre de 1972, cuando entregué mi vida a Cristo. Cuando nací en la vida, nací en Dios, supe algo. Y en mí es muy importante, personalmente por mi propia historia. Yo tuve un padre abandonador, y es una cuestión que lo llevas el resto de tus vidas. Yo no tuve padre, hasta el día de hoy me pregunto, ¿dónde estabas? ¿Dónde estás? Y el Padre Nuestro viene a ayudarme porque dice Jesús, no llames padre a ninguno que está aquí en la tierra, porque no hay padre
no hay Padre, hay un solo Padre, que es el Padre Celestial. Cuando tenés esta dimensión metafísica de la realidad, es una dimensión ontológica profunda, que incide también en tu psiquis, entonces vos te das cuenta que has sido objeto del amor divino en esa revelación. Y la pregunta es la misma que tú te hiciste, que escuché que dijiste alguna vez: ¿por qué yo, Señor, si habían 3 hermanos? Ricardo, vamos a comenzar este estudio del día martes leyendo la palabra de Dios. Yo voy a leer Salmo 42, los versos de 1 a 3. Ricardo, tú lees Salmo 102, del verso 1 al 7. Yo comienzo, usted puede acompañar esa lectura en pantalla. Salmo 42, del 1 a 3 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Ricardo, Salmos 102, los versos de 1 a 7, por favor. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Wow. Interesante. Ricardo, antes de entrar a este estudio, a esta conversación, tú tienes tu vena poética, ¿no? Tú eres de poesía también. Ya debí declamar muchas poesías en nuestras reuniones ministeriales. Sí. ¿De dónde te nació lo poeta? ¿De dónde te nació esa de escribir poesía? Yo sé que escribes poesía. Sí, la poesía nace en mí como una vocación de poner en síntesis pensamientos de orden filosófico, ¿no? Por ejemplo, cuando yo terminé de leer La crítica a la razón pura, digo, ¿cómo la entiendo? La crítica a la razón pura, la puse en un verso. Ave que hiendes tus alas en el viento, crees que volarías mejor en el vacío. Tus límites determinó el filósofo de Königsberg, Emmanuel Kant. Es un libro difícil, es una catedral gótica, es un libro espantosamente aburrido, pero fundamental para toda la modernidad y luego para el surgimiento de todo lo que conocemos y vemos hoy como ciencia, tecnología, etc. El tema del conocimiento. Y lo que está queriendo decir Kant es que la razón hiende sus alas en el viento, en la atmósfera, en el viento, ¿no? Y cree que puede volar en el vacío, o sea, más allá del viento, más allá de la atmósfera. Y ese es el impulso de la razón humana. Pero entonces, lo que es el límite de la razón es el comienzo de la fe. El vacío es el comienzo de la fe. Lo que no alcanza la razón no significa que la fe sea irracional, ni pueda ser incomprensible. Significa que la fe pone como objeto de conocimiento cosas grandes y ocultas cuando clamas a Jehová. Jeremías 33:3. Entonces la poesía surge como una forma de... Porque ¿sabes qué es la poesía? La poesía es la esencia de la literatura. Como yo soy muy vago y no me gusta escribir novelas, porque hay que estudiar demasiado. Y después los personajes, y además ensayos son muy aburridos. Veo una idea y la trato de poner en pocas palabras. Eso es la esencia. Y cualquiera lo puede hacer. Oh, no, yo no tengo duda de eso. Es una de las cosas que he aprendido en mi vida, es no hay alguien que no pueda hacer algo. Por supuesto. Hay alguien que no quiere hacer algo o que no quiere aprender. Absolutamente. O principal, no quiere pagar el precio. Ok, ponernos en una narrativa, bueno, ahora con la inteligencia artificial hasta podés ser payador, pero podés poner en una expresión narrativa,
un pensamiento tuyo, y luego dale forma estética, y ya vas a tener un poema. Es la esencia, y no te vas a olvidar de esa idea porque la dijiste estéticamente, con belleza. La belleza, la verdad y el bien van juntos. Interesante, ¿no? Mira, vamos a hablar sobre el silencio de Dios, ¿no? Los textos que leímos de manera muy poética presentan momentos donde el salmista busca a Dios y parece que Dios no le contesta, parece que Dios no le habla. ¿Cómo podemos vivir estos momentos? Por imaginarnos las personas que nos escuchan ahora, o las miles de personas que ya cruzaron por tu camino, por mi camino. ¿Cuántas de estas personas dejaron la fe, abandonaron completamente la idea de fe, porque en algún momento buscaron a Dios y sintieron que Dios no les contestó? Exacto. ¿Cómo lidiar con esa experiencia? Bueno, comenzamos estas conversaciones acerca de la lección de escuela sabática y particularmente los salmos, hablando del lugar donde está nuestro yo. Cuando el yo es puesto, y esto lo vemos en Job muy claramente, tremendamente Job. Yo les aconsejo a los hermanos que lean el libro de Job y en humildad y en búsqueda del Espíritu Santo en los momentos de aflicción, vean cómo Job resuelve en plena aflicción. Y cuando dice que al final dice, de oídas te había oído, mi mente te había concebido de un modo totalmente diferente, pero eras distinto de lo que yo imaginaba, en otros términos, parafraseando a Job. Y fue la escuela del dolor. Pero Job tenía puesto siempre en todo su recorrido la idea de que él no era lo importante era Dios. Y el amor que Dios puso en el corazón de Job fue tan intenso hacia él que nada lo iba a pagar. Él no lo sabía y recién lo supo al final. Y por eso agradeció a Dios. La persona que está sufriendo puede pensar que... ayer escuchaba a un periodista, porque uno escucha cada cosa en la radio, cuando hablan de teología o de religión. Bueno, yo dejé de creer en Dios porque le pedí muchas veces cosas que no me dio. Y terminé porque era católico, de ir a ver a los curas y a la iglesia y todo eso cuando mi mujer murió de cáncer. Punto. ¿Cuántas veces apareció el yo ahí? ¿Verdad? En esa declaración. ¿Cuántas veces apareció el yo? Cuando vemos que la cuestión no tiene que ver con nosotros. Hay una posibilidad en 14 millones de que tú hayas nacido. Bueno, sacaste la lotería. Si la vida es gracia pura, ¿qué te importa? ¿Qué sufrimiento te puede quitar a ti la alegría de haber vivido y de vivir? La gracia divina de darte cada día la sed de Él. Por eso David decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas son metáfora de la vida. Mi alma ruega por vida, aun cuando estoy muerto, ruega por vida. Entonces, claro, en medio del dolor y del sufrimiento, todavía aparece el yo diciendo, yo le corté el chorro al Señor, no voy más a la iglesia porque no respondió mis preguntas. Si se trata de otra cosa, no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Deja que pase el tiempo y la tormenta. Dios va a hacer pasar sus ondas sobre ti, pero está garantizado el día luminoso y su misericordia. Lo dice el salmista 27:42. Las ondas pasan sobre mí, pero siempre he escuchado, he visto su luz y siempre estuve seguro de su misericordia. Te pregunto, porque te estoy escuchando y estoy aquí procesando toda la cantidad de información que me estás tirando encima. Y creo que esta conversación, de las conversaciones que he tenido en mi vida, en grabaciones, es una de las conversaciones para mí más difíciles. Porque tú me das tanta información y procesar esa información toda, yo no sé si es el hambre porque estamos cercano a la hora del almuerzo o la cantidad de información, ya me está doliendo la cabeza. Exacto, bueno. Pero ¿sabes lo que me encanta? Sí. Al escucharte me llena una pregunta. Lo que le hace falta al ser humano entonces
sería un cambio de perspectiva. Total, lo ha dicho perfecto. Parece que no te está doliendo tanto la cabeza. Y es lo principio, es lo primero. Mira, a mí no me gusta ser autorreferente, cada vez quiero serlo menos. Pero yo tengo que decirte algo. Yo nací una noche tormentosa, mi madre me tuvo y me dio a luz en circunstancias dramáticas. Lo escribo yo, En busca del amor perdido. No puedo sino emocionarme cuando pienso en ese librito y en las circunstancias en que Dios me dio la vida. Golpeó la pared contigua del departamento de Dios, apareció una mujer que me conocía, le ayudó a mi madre a darme a luz en el departamento, sola ella con mi hermanito de 2 años. Y era una partera adventista del 7º día. Determino. Mi madre era una mujer con 3er grado de escuela primaria. Nunca me enseñó siquiera a lavarme los dientes, porque no tenía tiempo. Mi madre debía trabajar como sirvienta para llevar el pan nuestro de cada día a la casa. Me crié con mi hermano solo, sin padre, en la calle. Pero bendita partera que llevó a mi madre a la iglesia adventista. Yo me bauticé a los 18 años. Debo haber pasado una infancia, y esa infancia la llevo conmigo. Esas soledades las llevo conmigo. Y lo maravilloso, y perdón que me emocione en esto, es que mi madre me enseñó con su vida a amar a Dios en esas circunstancias. Para mí tomar un vaso de Coca-Cola en la vida era lo máximo. Imagínate. Ahora, ¿qué te puedo decir? Cuando te falta todo, cualquier cosa, es mucho. Por eso le digo a mi mujer, vos me tenés a tu lado, porque yo sufrí mucho, porque vos sí que me estás haciendo sufrir. Ay, va bien, eso te va a poner a dormir sí, por 2 segundos, hermano. Sí, no, tengo 50 años con la misma mujer, no me hagas sufrir tanto. El matrimonio es una de esas escuelas de sufrimiento donde uno se pone a propósito, ¿no? Exactamente. Porque los dolores que nos vivimos en el matrimonio, mira que este camarógrafo está soltero. Es bueno que escuche eso, ¿no? Es bueno que escuche eso. Exacto. El cambio de perspectiva. Yo no pasé una infancia dolorosa como la que enfrentaste. Mi infancia fue una infancia linda, de limitaciones, de privación financiera. Mi padre era el único que tenía sueldo, éramos 4 hijos, y yo de broma siempre digo éramos 4 criminales, porque imagínate, 4 muchachos adolescentes comiendo, en casa no había comida que dar. Claro. Y cuántas veces vi a mi madre dormir sin cenar. Hoy día me doy cuenta de que se iba a dormir sin comer porque no había más comida. Nosotros no comíamos todo. Pero nunca vi mi madre o mi padre quejarse. No. Nunca los vi. Sabiduría pura. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué no me das para comprar más pan para mis hijos? Ese cambio de perspectiva. Volvemos al punto que comenzamos. Perspectiva. O el yo se hace a un lado, o al fin del día seremos personas miserables. Exactamente, yo creo, y perdonen el exabrupto emocional, que no pude dejar de tenerlo, porque es el recuerdo de la infancia que uno lleva consigo hasta el día de la muerte, y las soledades que lleva consigo al día de la muerte. ¿No? Yo soy... de las expresiones las más honestas. Pero imagínate tú lo que dices, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Así me siento yo muchas veces en la vida. Aunque tengo una hermosa familia, tengo 4 nietos, que es una alegría que Dios me ha dado antes de llevarme, ¿no? Es una cosa increíble. Pero es así, uno se siente porque lleva consigo la propia infancia. Pero el cambio de perspectiva, el que ha sufrido, y los sufrimientos de Sara y de Alejandro, tus padres, hace que, vuelvo a decir, lo poco sea mucho. Y no tengan más motivo que agradecer y regocijarse. No hay un yo muy fuerte, hay un yo sí que, claro,
¿Quién no tiene un yo? Sí, pero es un yo sabio que sabe que es muy frágil y que se esconde en Cristo. Es lo que decía Pablo. No vivo ya yo, sino vive Cristo en mí. Es el gran yo soy que está continuamente fluyendo como las corrientes de las aguas por nuestro interior, reclamándonos ser serios y no quejarnos y buscar la vida porque se nos ha concedido y honrarla. Y esto no tiene nada, absolutamente nada que ver con la adscripción a ninguna doctrina, tiene que ver con la vida, que es antes que toda interpretación hermenéutica. Tiene que ver con entender la esencia. Exacto, acá viene el segundo mito del legalismo, la sustitución de la experiencia en vida con Cristo por la interpretación de un texto bíblico. Y una interpretación muy chueca y muy sin herramientas. Yo a veces digo, wow, y algunos mejor que no usen la Biblia, porque la usan como un bate de béisbol, ¿no? Para arrancar cabezas. Cosa desesperadora, ¿no? Y qué cosa tonta, cuando yo llegué al Colegio Adventista del Plata, veía como algunos pastores eran unas máquinas de darles palos a los mormones y a los testigos de Jehová. Y digo, bueno, se imitan, pues no hay cosa peor que imitar al enemigo, que digamos que llamar al enemigo. Cada uno tiene el enemigo que le corresponde. Claro. Y entonces si vos te lo inventás al mormones y sos igual que los mormones y que los testigos de Jehová. Entonces, qué cosa tonta, la vida pasa por otro lado. Y la experiencia con Cristo pasa por otro lado, y la interpretación de la verdad para dar palos a los mormones y a los testigos de Jehová. Deja hacer una pregunta, que sin querer apretarte el dolor de la niñez. Ya. Pero tú mencionaste que creciste solo, tú, tu hermano batallando, tu mamá luchando por ustedes, y un papá completamente ausente, una figura, un sujeto que nunca estuvo. Me imagino que el niño Ricardo, cuando comenzó a conocer de oración, de hablar con Cristo, en algún momento se preguntó, ¿y Dios por qué? No, sí. ¿Cuándo cambió en ti? Y ese es mi punto, porque todos nosotros cargamos de nuestra niñez traumas que nos moldean de por vida y solamente la gracia nos logra salir. Sí. Ahora, ¿cuál fue el momento que para el niño Ricardo, para el joven Ricardo, se rompió ese molde de cuestiones para poder vivir en paz con la falta de esas respuestas? Cuando pude visualizar la luz en medio de las tinieblas, parece un lugar común lo que te estoy diciendo, o una metáfora demasiado general que no tiene sentido práctico. Desde el punto de vista práctico, fue haber visto también la vida en medio de esa infelicidad. Yo fui un niño feliz. Fui un niño feliz. Mi tío decía, ¿por qué siempre estás riendo vos? Pareces un estúpido. Sí, yo soy muy estúpido. Siempre fui muy, exacto, muy amoroso. Es que así nos tratamos entre la familia, ¿no? Si no podíamos ser Bentancur. Y sí, muy feliz. Yo me acuerdo cuando mi madre me llamaba a las 3 de la mañana para ir a buscar la leche con la tarjeta de pobre. Iba a buscar la leche a un dispensario que quedaba como a 40, un almacén que quedaba como 40 cuadras de mi casa, y tenía que caminar en esas noches de invierno, con un frío y una oscuridad, y el almacén cerraba a las 4, así que tenía que hacer esas 40 cuadras casi corriendo, porque después ya se terminaba, habían 2 litros de leche para los pobres, pum, tarjetita de pobre que teníamos, nos marcaban clic, era simbólico lo que nos cobraba el gobierno, creo que eran 10 centavos, una cosa así, en aquellos tiempos, no sé si 1 centavo o lo que fuere. Y yo iba por las calles invernales, temiendo las sombras, ¿no? Pero digo, concéntrate no en las sombras. ¿Y sabes qué hacía yo? Rezaba o oraba el Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará algo. Y nunca me pasó nada. ¿Querés que te cuente los lugares donde yo estuve? Porque además uno tiene un poco
de vocación suicida y mete las narices donde no debe meter. Yo me metí, mejor después no llego a Pacific Preso, me está esperando el cheque para despedirme, sin llegar a contar en los lugares donde yo estuve. Siempre el Señor estuvo ahí conmigo. Porque el Señor no te deja si vos te vas a lugares que no va a estar el Señor está en todos lados. Me da risa a mí. Por curiosidad, por mencionarte uno nomás, una vez me fui a un culto de macumba que había debajo de unos puentes en San Francisco y vi que había gente que estaba haciendo macumba y dije, esto... Aquí no sabe que la macumba es un tipo de hechicería, de religiones africanas que llegaron a las Américas. Y ahí en el puente de San Francisco digo, a ver, ¿qué es lo que hay acá? Y ahí presencié un culto de macumba y cuando le conté a un amigo me dice, te hubieran podido usar de sacrificio. Dios siempre va a estar contigo. Siempre, siempre, siempre. Ricardo, esta conversación está espectacular, hermano. La gente no sabe de eso, pero fuera cámaras es divertido cuando terminamos cada día de eso, porque los comentarios que nos hacemos aquí. Vamos a entrar a la lección del día miércoles y vamos a entrar al Salmo 77, que es el salmo que nos toca leer aquí. Vamos a leer por lo menos el comienzo de ese salmo, Salmo 77, que es un salmo interesante, un salmo bastante largo, se lo recomiendo leer. Dice así, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y yo hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón, mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Se ha olvidado Dios de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Interesante este salmo. Qué lindo, qué lindo. No sé de las experiencias, tú tienes muchas experiencias en tu vida. Te voy a contar una experiencia para mí donde yo hice una oración con rabia a Dios. Era director de jóvenes en el norte de Brasil, en Rondônia. Y un día me llama uno de los regionales de Conquistadores, los directores regionales, me dice, pastor, estamos en un problema grandísimo. Yo estaba al otro lado, estaba en reuniones en Belém do Pará, que uno cuando mira el mapa de Brasil, en una punta oeste está Rondônia, en la punta este está Pará. Dice, pastor, tenemos un problema gigantesco. Y digo, ¿qué pasó? Estábamos en un campamento de la región y un niño nos desobedeció, se escapó y se ahogó, pastor. El niño se murió. Pastor, la policía ya fue a avisar a los papás. Pastor, necesitamos saber qué hacemos. Hablé con mi presidente que estaba en las reuniones y me dice, anda al aeropuerto ahora, toma un vuelo y regrésate. Tienes que ir a visitar a esos padres. Y me acuerdo de entrar a esa casa. El papá que no era adventista, la mamá una fiel miembro de nuestra iglesia. Y me pensaba mientras volaba de Belém do Pará para hacer escala en Brasilia, de Brasilia a Rondônia, pensando, ¿qué puedo decirle a ese papá? ¿Qué le puedo decir? Confía en Dios. Yo soy de alguna manera responsable, porque yo era el responsable por todos los conquistadores. Nosotros somos responsables por la muerte de su hijo de 12 años. Ese hombre nos confió su hijo. ¿Qué le puedo decir yo a ese hombre? Y la sensación que uno tiene es, Señor, ¿dónde están tus promesas? Nos prometiste cuidado, nos prometiste protección. Un niño con toda su vida delante de él.
Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde están tus promesas? Ricardo, ¿dónde están las promesas de Dios cuando todo parece perdido? Esa es una gran pregunta, ¿no? La lección dice, ¿ha cambiado Dios? ¿Es posible que Dios traicione su pacto de amor y de protección para con sus hijos? Es una pregunta que no tiene respuesta. No tiene respuesta. Sin embargo, tiene respuesta. Porque ves la ambigüedad y la paradoja de los contenidos de la Biblia y de la vida. La vida es una gran paradoja, ¿no? Nacemos para vivir muriéndonos. Apenas nacemos, somos lo suficientemente viejos como para morir. O sea, esta paradoja es tan profunda. Esa misma familia, ese matrimonio. Es posible, no sé, pero es posible que el padre que no conocía a Cristo haya tenido una respuesta. Pero la madre que sí conocía a Cristo haya tenido otra respuesta. Tenés dos respuestas en el mismo matrimonio, que fue los que unidos concibieron a esa criatura. Pusieron toda su vida y su esperanza en él. Y a los 12 años se muere. Y ustedes no eran responsables porque se escapó. Pero sí es Dios el responsable. Decía Nietzsche, si el Dios Todopoderoso no controla a Satanás, es cómplice con él. Wow. Y si no lo puede controlar, no es todopoderoso. Hay un personaje que se llama Lex Luthor, de una película de Batman and Superman, que fue en el año 2016. No la vi la película, a mí el cine en general me duerme bastante, así que no veo películas, pero leyendo precisamente sobre la declaración que hay un personaje de una película de ficción del siglo XXI que escribieron muchísimo en New York Times, en todos lados, sobre esa película. Lo que más llamó la atención fue la pregunta, si Dios es todopoderoso no es bueno, y si es bueno no es todopoderoso. Claro. Por eso lo sé el dato. Pero esto es la cuestión, esto ya Tertuliano se planteaba esto en el siglo III y en el siglo IV. Los padres de la Iglesia se planteaban esto. Si Dios es todopoderoso, no es bueno. Tanto así que hay gente que considera que el Dios del Antiguo Testamento es uno, el Dios del Nuevo Testamento es otro. Exacto. Y si Dios, el tema es que Dios es Dios. Eso es lo que supo. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Dios es Dios? Llegará un día donde Dios nos explicará estas supuestas fallas de su promesa? La explicación de orden lógica no existe, ¿viste? En este ámbito. Lo que existe es el consuelo. La promesa de la segunda venida de Cristo es el gran consuelo. Es como dice Pablo en 1 Corintios 15. Si no hubiera resurrección, nada de lo que estamos hablando tiene ningún sentido. Entonces yo no sé si habrá respuesta. Lo que habrá es consuelo. ¿Tú esperas que Dios te explique alguna cosa? No. Lo que yo espero que enjugue toda lágrima de mis ojos. Esa es la promesa. Mira, no le pidamos explicaciones a Dios. Dejemos que Dios se explique en nosotros. Yo me he convencido cada día que pasa de que cuando lleguemos al cielo, y llegaremos por la gracia al cielo. Absolutamente. Cuando lleguemos al cielo y veamos todo lo que está a nuestra disposición, todo lo que podremos vivir por la eternidad, la alegría. Yo hace 2 semanas fui a llevar a mi madre al aeropuerto. Yo tengo 48 años y todavía vuelvo a casa en lágrimas cuando dejo a mi madre o mi padre al aeropuerto. Cuando lleguemos al cielo y el concepto de despedirnos deje de existir, yo creo que las explicaciones perderán importancia. ¿Cuánta gente yo escucho diciendo, quiero llegar al cielo para que Dios me explique el porqué de esto? Y yo pienso en mi corazón, no. Cuando lleguemos al cielo,
¿qué me va a importar? ¿Qué Que perdí el explicación? trabajo, que murió. Ahí está. Eh, Yo enterré mi mejor amigo cuando tenía 19 años, Ricardo. Se murió en un accidente de autos. Yo cargué el cajón con su cuerpo adentro. Sí. Cargué a punto de sangrarme la mano, porque ese día estaba 3 meses estudiando en la Universidad de Teología y le tenía rabia a Dios de ver mi colega de habitación. Sí, yo recuerdo ese incidente. Fíjate, yo tengo más pasado que futuro, así que vos tenías 19 años y yo tengo unos cuantos años más que vos, pero recuerdo eso. Y me duele todo eso. Y cuando llegue al cielo, yo me acuerdo su papá, el señor Nehemías, me diciendo así: Rubén, yo quiero llegar al cielo para que Dios me explique, porque mi único hijo que no se enveredó por la drogadicción, por el alcohol, por las parrandas, que había dedicado su vida a ser un predicador, yo había separado parte de mi ganado para venderlo, para comprarle una tienda y parlantes para que fuera a hacer evangelismo donde fuera, y se me muere. Exacto. Y yo quiero llegar al cielo para que Dios me explique por qué. Y yo pienso hoy día, ese día cuando él me preguntó eso, yo tenía 19 años, yo no tenía ninguna posibilidad de respuesta para darle. Hoy día, 30 años después, yo miro hacia atrás y digo: cuando llegues al cielo, señor Nehemías, y veas y abrazas a tu hijo, Ya no tendrás explicación. ya no caberá más explicación. Claro. Dios es Dios, ¿no? O sea que esa conciencia que tuvo Job en medio de su sufrimiento, mirá que perdió Job, ¿no? Si podría haber pedido explicación a Dios, cuando dejó de pedirle explicación y dejó que Dios se explicara en él, entonces ahí entendió, tuvo la luz. Y Job nunca tuvo esa respuesta, ¿no? Job nunca tuvo una respuesta Nunca. de por qué nosotros sabemos qué pasó. Sí, nunca la tuvo. Pero Job se vio todo perdido, todo recuperado, menos sus hijos. Y algunos llegan a decir que ahí está una de las primeras predicaciones de la resurrección, que Dios le dio todo en doble menos los hijos, Sí. porque esa otra mitad lo va a recibir cuando Cristo venga. Sí. Rubén, yo quisiera que los oyentes escucharan este mensaje, porque los salmos tienen esta forma. Comienza con dudas, comienza con angustia, comienza con tristezas, y siempre terminan con certezas, con alegría, con consuelo. Qué cosa. Y esto es lo que dice el salmista. Mira, un abismo llama a otro abismo en el rugir de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas se han precipitado sobre mí. Dice, Padre, sintió las olas de Dios. Esta es mi oración. Dios de día envía su amor y de noche su canto para que me acompañe. Siempre, siempre, siempre. Siempre es así. Es interesante cómo Dios se mueve en la vida del ser humano y cómo sería bueno que nosotros volvemos al mismo punto. Y yo sé que va a sonar repetitivo, pero o nosotros entendemos la urgencia de hacer el yo a un lado, Exacto. o pasaremos nuestra vida buscando respuestas donde jamás tendremos. Exacto. Jamás vamos a tener respuestas. No es para una eso. cuestión de entendimiento y de comprensión, es una cuestión de experiencia, de corazón. El alma lo sabe, el alma lo sabe. Así que, gente, lo más urgente de la vida hoy día, y eso es lo que aprendemos de esa aparente falla de las promesas de Dios, es que Dios está cuando se vea o cuando no se vea, cuando se sienta o cuando no se sienta. Y quizá cambiar nuestras muchas dudas por el amor de Dios en nuestro corazón nos ayude a sobrevivir todos los tsunamis que la vida tira sobre todos nosotros. Amén. Ricardo, estamos llegando a la lección del día jueves. Sí. Y la lección de jueves nos lleva a pensar en un punto interesante, ¿no? Que el punto de la impunidad. Hay alguien que llega a decir que el país nuestro, Estados Unidos, es un país muy seguro, porque los que nos roban usan traje y corbata y están sentados en buenas oficinas, mantenidos por nuestro dinero. Yo tengo el principio de no meterme en política,
Pero tristemente el mundo es gobernado por gente buena, pero también por gente mala, que entran a la vida pública y salen de la vida pública y jamás pagan por sus crímenes, por sus pecados, por sus robos. Pero el padre de familia que roba una bolsa de pan para darle de comer, a ese lo tiran a la cárcel rápido. La lección ahora habla sobre el juicio, la promesa del juicio de Dios, la promesa de que Dios traerá todo a claras. Pero eso no solamente involucra a los poderosos que roban, eso involucra a Ricardo y a Rubén también. Claro. ¿Te asusta el juicio de Dios? No, no me asusta. El juicio de Dios no me asusta, no, en absoluto. Yo creo que lo que he conocido de Dios es su amor y su misericordia, que es también su justicia, que se besan, ¿no? Misericordia y justicia divina es una sola, es una unidad. En Dios es una unidad. En el hombre tiene todo compartimentos estancos, el hombre tiene tantos compartimentos en su cabeza. Por un lado está la religión, que guarda, digamos, con reverencia y cierto grado de solemnidad el sábado o el domingo, y después los otros días hace lo que sea que tiene que hacer, muchas veces olvidándose de Dios, porque vive como con compartimentos estancos. En Dios no, Dios es la unidad total, la absoluta unidad de misericordia y justicia. Yo no temo la justicia divina, confío en la gracia de Dios. Pero su gracia no puede ser abaratada en mi corazón. Y la tentación consiste precisamente en abaratar la gracia de Dios. Cuando el Espíritu del Señor toca nuestra alma, nos hace ver la seriedad de nuestras decisiones éticas. El Antiguo Testamento es impresionante lo que, si ustedes lo leen en el Antiguo Testamento desde la clave de la justicia, van a ver texto tras texto la reivindicación de la justicia, la reivindicación del pobre, la reivindicación de los que no tienen voz, la reivindicación del huérfano, la reivindicación del que padece la injusticia del poderoso, la reivindicación del extranjero, la reivindicación ética. Esa es la preocupación de Dios. Y la preocupación del hombre es... El hombre está totalmente perdido, si Dios no lo alcanza, ¿no? Entonces, es serio el tema de menospreciar la gracia divina, es la peor tentación que pueda tener el hombre. Wow. Y ahora, cuando hablamos por el salmista en el Salmo 73, no vamos a leer un salmo muy largo, pero él se incomoda mucho con la prosperidad del impío. Yeah. Ahora, eso puede ser un peligro. Sí, por eso mencionaste al comienzo el tema de los políticos, sí. Puede ser un peligro porque uno comienza no solamente a enfocarse a uno, pero comienza a enfocarse en la falla de todo el mundo. Y al enfocarse en la falla de todo el mundo, como que se olvida de sus propias fallas, se olvida de sus propios errores. Porque una de las cosas que he descubierto en mi vida, y he trabajado mucho, en especial con mis hijas trabajo eso, es muy fácil tirarle la culpa a los demás. Yeah. Pero es muy doloroso mirarse al espejo y reconocer nuestras propias culpas. ¿Crees que un cambio de perspectiva nos podría ayudar a crecer como seres humanos en esto? Claro. Yo creo que a veces la perspectiva tiene que ser cosmológica. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos que ponernos en el lugar de lo que somos, en relación con un universo. Nosotros decimos que el universo es la morada del hombre, o la Tierra y el sistema planetario, que Dios nos creó y hizo todo esto para que nosotros moremos cómodamente en la Tierra. Otra vez el yo. Claro. El universo no tiene nada que ver con nosotros. El universo y la creación divina tiene que ver con Dios. Los cielos cuentan la obra de tus manos y el firmamento anuncia el poder de tus manos. Tu gloria y tu poder es Dios.
y tú eres parte del universo. Cambiás la perspectiva y te pones a pensar que tú eres más chiquito de lo que te imaginas. Más insignificante de lo que uno quiere Y creer. fíjate a ver si sigamos eslabonando lógicamente este pensamiento. Para que yo pueda ir a la estrella más cercana que está a la Tierra, de la Tierra, tengo que tomarme un vehículo. Mi auto Nissan del 2007 anda más o menos a 80, 90, 100 millas por hora. Yo no lo puedo poner más. Tengo que tomar un vehículo a 300.000 kilómetros por segundo y demorar 4 años para llegar a la estrella más cercana. Si vos tomás en perspectiva lo que es el planeta, y dentro de este planeta es una partícula de polvo, y ahí nosotros somos uno de los 7.500 millones de bichitos que estamos correteando la corteza terrestre, en perspectiva, con lo que es el universo, que no existe un sistema planetario, no existe una galaxia, la que conocemos, la láctea, porque parece una mancha de leche. Existen millones de galaxias, y no quiero seguir ahondando con ejemplos de lo que es el universo, porque entraríamos a otro capítulo. Desde la perspectiva cosmológica, tú tomas conciencia de lo que es tu tiempo, y tomas la conciencia de lo que es el tiempo del salame ese que ha gastado su vida haciendo dinero al puro botón, porque se va a morir, igual que yo. Entonces vos decís, ¿cómo le voy a tener envidia o bronca al impío? Que Dios se encargue. Claro, lo que te produce bronca, no es envidia, es que Dios no impida que los impíos no sean tan exitosos. Ese es el problema. Y ¿sabés una cosa? Todavía Dios no ha terminado. En perspectiva universal, Dios todavía no ha terminado con todas las cosas. Pero a mí me da mucha risa esa razón, porque uno piensa, el impío, ¿por qué Dios permite que ese impío prospere? Yeah. Pero uno se olvida de que yo soy tan impío como ese uno impío. También. Entonces uno piensa, no. Pero no tanto, ¿verdad? Porque vos no estuviste estafando a la gente más sencilla, robándole sus impuestos, como saqueo, por ejemplo, o tanto. Como el que sea, vamos a poner ejemplos. ¿Qué querés que hablemos de la política argentina? que votaron a un candidato que era ministro de Economía, 250% de inflación, y nunca hubo tanto pobre y lo votaron de todas maneras. Entonces, señor, yo no quiero que los impíos. El tema aquí lo que se cuestiona en el fondo es el tema de la justicia divina. Pero ¿sabés cuál es la respuesta? En mi corazón es que así como el universo, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los planes de Dios son nuestros planes. Cuanto más alto son las estrellas que nosotros, tanto más son los pensamientos de Dios respecto de nuestros pensamientos. Mi confianza es que Dios todavía no ha terminado con la historia del mundo. Pero una cosa así, en mi alma yo tengo que tomarla con mucha seriedad, este asunto de despreciar la gracia divina, porque la tentación consiste en esto, en despreciar la gracia divina, y no alcanzar el pecado es no alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros, no alcanzar lo que Dios quiere que seamos, no ser lo que Dios quiere que seamos. En ese sentido, claro, tenés razón tú, cuando nos enfocamos en nosotros, estamos lejos de la meta. A mí, yo quisiera ya llegar al final de esta lección recordando algo, porque es muy importante que tengamos en mente perspectivas. Cuando veo mi vida, y el salmista habla de eso, ¿no? Cuando me miro a mí y me comparo ante la creación, ¿quién es el hombre para que de él te acuerdes? Yeah. El ser humano es tan insignificante, tan granito de polvo cósmico, caminando por este planeta que hace de todo para destruirlo a uno. Yeah. Pero aún así, y eso es lo apasionante para mí, aún así Dios se dignó en mandar su Hijo para dar su vida por estos granitos de polvo cósmico. Claro. Así que uno, sí, clame por justicia, pero recuerde que estamos vivos por una injusticia. La justicia significa nuestra muerte. Exigir que Dios
impida el éxodo del impío puede ser una oración que parece tener sentido, pero deberíamos recordarnos de que nosotros como impíos tenemos la gran recompensa que el universo puede tener para el ser humano, que es la salvación y la vida eterna. Amén. Nosotros no la merecemos, pero la tenemos. Por eso me gusta cuando dijiste, no podemos echar de menos la gracia. No. Y a mí me incomoda mucho cuando queremos sustituir la gracia por nuestras obras. Y eso me molesta mucho porque uno no se da cuenta de lo diabólico que eso puede ser en la vida de una persona. Es la gran tentación y el gran pecado del hombre. Yo diría del creyente, ¿no? Particularmente, del hombre en general y del creyente en particular, porque él es el creyente que tiene conciencia de Dios. Así mismito es. Vamos, porque vamos a terminar con el día viernes. Esta conversación fue interesante, Ricardo, tenemos que repetir eso más al futuro. Ricardo, antes de entrar al día viernes, quisiera una vez más, hermano, agradecerte de verdad tu tiempo, tu paciencia de estar aquí. No tienes idea de cuánto aprendimos, no solamente yo, seguramente la gente que está escuchando esto, pero el equipo que está aquí hoy día. Aprendimos tanto de tu conversación, de tu experiencia, de tu sabiduría, tu perspectiva de vida. Yo mismo he aprendido y he considerado, voy a pasar la semana digiriendo la información que me diste, porque me gusta mucho ser desafiado intelectualmente. Está bien. Yo creo que uno crece mucho cuando alguien lo incomoda intelectualmente. Está bien. Y esta conversación me hizo meditar bastante. Va a estar en la descripción del video para usted que está acompañando los sitios web para Pacific Press. Porque yo creo, como dijiste al comienzo de nuestra conversación, el lenguaje escrito seguirá. Y es muy importante. Una de las cosas que uno nota al dialogar con alguien es la cantidad de lectura que uno trae. Tú eres de la palabra escrita, eres autor, eres editor. Para la gente más joven que nos acompaña, y ellos no tienen nada que ver con la lección, pero ¿qué consejo les podrías dejar en relación a lectura? O quizá a la gente grande que le dice, si pastor, me duele la cabeza de leer. ¿Cómo motivarlos en la lectura? ¿Qué sugerencia pudieras dejar a esta gente? Sí, precisamente en marzo del año 23 publicamos un artículo sobre el valor de la lectura. Y ahí el autor nos dice que la lectura es vital para el desarrollo neurológico y cognitivo. El cerebro se desarrolla. Es como ir al gimnasio. Es vital. Yo tenía un viejo profesor de español que decía, el que lee se le nota, hasta en la forma de caminar. Y la verdad que el mundo se divide en dos partes, en los que leen, que son los que mandan, y en los que no leen, que son los que obedecen. Fíjate vos, la radicalidad de lo que significa un buen lector. ¿No? Y ¿sabes una cosa? Es más importante leer que escribir. Hoy en día, y ahora, con la tecnología, mucho más todavía, hay muchísimos autores que han leído menos de lo que han escrito. O mejor dicho, lo digo de otra manera, han escrito más libros de los que han leído. Y se les nota. Así que no te preocupes en escribir, preocúpate en leer. A veces yo tengo una sobrina, me dice, yo quisiera, tío, ser como usted, quisiera escribir muchos libros. No, yo no escribí muchos libros. Y no escribí porque yo era consciente de que alguna vez me iba a arrepentir. Y no quiero arrepentirme de haberme arrepentido. Así que no escribí. Después, al cabo de unos años, digo, no, hay cosas que las tengo que escribir. Pero yo no soy por los libros que escribí, soy por los libros que leí. Antes de escribir, lee y lee. La lectura es vital. Y fundamentalmente, fíjate, te voy a decir una verdad. 50 años de casado y 45 años de ministro. Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Y sabes una cosa? No leas más comentarios. Yo ya no quiero más leer comentarios de la Biblia. Quiero leer la Biblia solo. Yo dije la otra vez, me dije a mí mismo, pero Bentancur, tú no le estás leyendo, estás dedicándole tiempo a teólogos, a filósofos, a poetas o a los que fuere, y no estás leyendo la Biblia. Nosotros como pastores corremos el riesgo de saber todo lo que dice fulanito de tal y menganito de tal sobre un texto y no leemos la Biblia. Te lo digo, es la segunda confesión que te hago en esta mañana. Yo le digo a la gente, mira, tu vida religiosa
tiene que ser basada en la Biblia. Todo. Porque si tu Biblia es religiosa, es basada en videos de YouTube, porque hoy día No. se están reemplazando comentaristas por videos de YouTube. Terrible. Pero hermano, estás perdido. Porque ahí es cuando Dios te va a hablar y lee aunque no entiendas. Exacto. Es como aprender un idioma. Lee aunque no entiendas. Lee de Va a quedar en tu conciencia algo y en tu inconsciencia. Algo del contacto con la palabra de Dios. Porque es el Espíritu de Dios que estás comiendo su carne y bebiendo su sangre. El Espíritu se está metiendo en la sangre trafundida y no derramada solo en el Calvario, trafundida en tu mente a través de tu Espíritu. Día tras día, es la lectura de la Biblia. Por ejemplo, es un libro que yo quiero empezar a leer y tengo que leer mucho, porque reconozco mi absoluta ignorancia supina y manifiesta y activa, porque la mía fue una ignorancia activa, porque me tenía cansado con las interpretaciones del Apocalipsis. Digo, no, si es un libro totalmente oscuro, han inventado cualquier cosa con el Apocalipsis. No, me fui a los Evangelios. Ahora me doy cuenta que tengo que empezar a leer el Apocalipsis. Es vital. Sí. En esta hora el Apocalipsis es vital. Y bueno, voy a empezar a escribir. Estoy leyendo el Apocalipsis, pero es poco lo que he leído todavía. Leerlo 1000 veces no es suficiente. Y con calma, exacto. La gente, yo siempre hablo eso aquí en mi canal, Ricardo. No tengan prisa para leer la Biblia. Lean de poquito a poquito, pero seguros de que entendieron. Claro. Y ahí avanza. Perfecto. Porque si no entendiste, así es, Rubén, vas a crear malos conceptos de la Biblia. Claro. Y hoy día sufrimos por la cantidad de malos conceptos que son predicados por gente famosa, hermano. Claro. Claro. Ricardo, quiero terminar este estudio. Y yo le dije al comienzo, tú eres poeta. Y yo es demasiado grande esa palabra, poeta. Pero bueno, puede que no te guste a ti, pero sí, para mí eres un poeta. Sí. Quisiera que nos compartas algo de tu creación. Sabes que yo escribí desde los 60 años, ya me di cuenta que ya tenía que escribir algo. Un pastor me dijo, pastor, usted colporta, le gusta colportar, porque a usted le gusta el dinero, pero pare de hacer dinero y me gusta el colportaje, no solamente para hacer dinero. Aunque tenía que pagar las cuentas, ¿no? Y me dice, usted tiene un compromiso, que es escribir libros, para dejar grabado algo de la experiencia que ha pasado por este planeta. Y ahí que empecé a escribir, el primer libro fue en Busca del Amor Perdido, sobre la oración, el Padre Nuestro. El segundo librito fue Las oraciones más poderosas de la Biblia, una meditación. Luego Las oraciones de mi maestro. Y sigo indagando en el tema de la oración, porque la oración es esencial. La oración tiene que ver con una relación. Cuando yo descubrí que la oración es una semilla implantada en el corazón del hombre, según Santiago 1:21, dice que debemos con humildad recibir la semilla implantada. Dije yo, acá hay un punto filosófico interesantísimo. Interesantísimo. O sea, yo soy conciencia de mí porque hay otro que tiene conciencia de mí. Wow. ¿Y quién es ese otro que tiene conciencia de mí? Desde la fe, obviamente, que es Dios, el que tiene conciencia de mí y que yo no me di cuenta. La oración despierta esa conciencia respecto de la conciencia del otro, de Dios de mí. Cuando el hombre cae, Adán y Eva caen, el primero que pregunta, o la primera palabra fue, ¿dónde estás? La palabra, y fíjate vos, te tiro un texto maravilloso. Salmo 27:8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, y mi corazón te dice, voy a conversar contigo. La oración es el llamado de Dios. Genial. Y entonces este llamado de Dios, dije, acá hay un punto filosófico fundamental, y me doy cuenta que en Friburgo hay una escuela fundada por Husserl, que fue el maestro precisamente de Heidegger, y que hoy hay una escuela cristiana fenomenológica que toca el tema de la oración desde la fenomenología, o sea, que toca el tema de la oración desde la perspectiva filosófica. No se crean que la oración es un tema solamente de la teología, sino también de la filosofía. Claro, y cuando empecé a leer los textos de los alemanes respecto de la oración, dije, wow, aquí hay una cosa. Y ahí escribí el segundo libro, o el tercer libro, que es Las oraciones de mi maestro, hacer cristología a través de las oraciones de Cristo. Wow. Y ahora, en pandemia, ya solo, porque mi esposa quedó varada en Houston, alegremente varada porque estaba mi nieta
ahí, le dije al Señor, quiero escribir un librito y que sea distinto, que no tenga que ver con comentarios, ni tenga que ver con mi voluntad, ni tenga que ver con mi razón, ni con mi entendimiento, que tenga que ver contigo, Señor, en la soledad de la pandemia. Quiero escribir oraciones, porque las oraciones son líricas, pero también son didácticas. La oración es eso, ¿no? Es una expresión lírica, poética, con una función lírica, pero también didáctica, nómica, nópina, viene de gnosis, que significa de dar conocimiento. O sea, todo lo que hablamos hoy de los salmos se debió a los poemas de David. Y cuando tú estás en angustia, no vas a los ensayos de Pablo, vas a los salmos de David. Claro. Por eso digo yo que David siempre vende más que Pablo. ¿Y sabes por qué? Porque la poesía es la esencia de la literatura. Porque toca un aspecto de la vida humana, como la música, que no pertenece al orden cognitivo racional, sino al inconsciente y a las emociones y al alma en lo más profundo. Por eso tuvimos estas conversaciones, porque la oración es esto. Y entonces escribí un librito que se llama Oraciones en la adversidad, que el pastor Elvis Díaz con entusiasmo vendió en pocas semanas. Ah, sí. Sí. Para los que no saben, Elvis Díaz está aquí, sentadito con nosotros. Sí. Ahora que el planeta se ha detenido y que hemos sido llamados al silencio, regálanos la capacidad de escucharte. Danos el don del oído espiritual. Ahora que miramos hacia afuera desde la ventana de nuestra casa y vemos cómo se derrumban los cimientos del mundo, ayúdanos a mirar nuestro corazón, donde sembraste tu palabra. Danos el don de la visión. Ahora que nos damos cuenta de cuán poco te conocíamos, ayúdanos a comprenderte. Danos el don de la sabiduría. Ahora que la ciencia calla, que tu palabra nos hable en la quietud del alma, danos el don del silencio. Ahora que no vemos el mañana con claridad, danos la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que esperamos. Danos el don de la fe. Ahora que vemos nuestro pecado, que la envidia y la confrontación multiplica, cúbrenos con tu misericordia, danos el don del perdón. Ahora que lo estamos perdiendo todo y nos hemos dado cuenta de cuánto teníamos, ayúdanos a valorar todas las cosas de la vida, danos el don de la gratitud. Ahora que nos sentimos presos, ayúdanos a entender que tu mirada no es como la del carcelero que aterra al prisionero a través de la mirilla de su celda. Danos el don de la libertad. Ahora que nos damos cuenta de cuánta ansiedad producen los mercaderes del miedo, ayúdanos a confiar en ti, danos el don de la serenidad. Ahora que estamos dispuestos a reconocer que es más fácil trabajar para ti que confiar en ti, llámanos a caer a tus pies, danos el don de la entrega. Ahora que nos damos cuenta de que nada podemos hacer,